Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...5 de julio del 2023... Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo. Los endemoniados le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. ¿Te acuerdas de la pregunta que Jesús le hacía ayer a los discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Luego les pregunta a ellos mismos: ¿y yo? ¿Quién soy para ustedes? El Evangelio de hoy nos trae uno de esos episodios de los exorcismos que Jesús hace. Recordemos que el exorcismo es simplemente un acto de amor y de misericordia de Dios para aquel que está lejos de Dios. Muchas veces nosotros podemos estar impactados por esas películas que muchas veces podemos ver, que dentro de la ciencia ficción, pues indudablemente hay muchas cosas reales que traen consigo el mismo exorcismo, pero como que nos quedamos es como en la historia, en el cuento, en el miedo, en el temor, en el suspenso de la película, pero no nos damos cuenta de que eso también pasa y puede pasar. Es más, nos puede pasar a nosotros. El Evangelio de hoy pues nos habla que Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, mientras que de repente unos endemoniados salieron de entre los sepulcros. A mí me llama particularmente la atención de que estos demonios le gritan a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos? Qué interesante estas palabras que el mismo demonio le dice a Jesús. He sabido a qué has venido, y sobre todo que lo llama Hijo de Dios. ¿Te acuerdas de las respuestas que Pedro le daba ayer a Jesús? Señor, tú eres el Mesías. Señor, tú eres el enviado del Padre. Señor, tú eres el que estábamos esperando. Los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Pedro también lo reconoce como tal. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿y tú y yo? ¿Cómo reconocemos a Jesús? Qué tristeza es cuando de repente nosotros reconocemos a Dios, reconocemos a Jesús, reconocemos a la Santísima Virgen María, reconocemos en los santos un SOS, un 911, donde solamente está es para solucionar los problemas, como para las emergencias. De repente no reconocemos a Jesús como ese amigo,
ese padre, ese hermano, ese ser que está a nuestro lado para acompañarnos, para reconfortarnos, para estar ahí en las buenas y en las malas, sino que muchas veces reconocemos a Dios es en la enfermedad. Podríamos pensar, esta semana me decía alguien, tuvo que haber muerto mucha gente, incluso familiares y amigos, para yo darme cuenta de la necesidad de orar y de acercarme a Dios sinceramente. Alguna vez escuchaba yo una predicación de alguien que decía que Dios nos ama tanto, 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 que incluso si es necesario permitir, cuidado de pensar que Dios manda, que Dios permite es otra cosa. La enfermedad, el dolor, la prueba, incluso hasta la misma muerte, para que cada uno nos acerquemos a Él y sinceramente Dios lo permite. Interesante que los demonios reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios en la historia de cada uno. Pedro ayer lo reconocía en su propia historia. Ojalá que tú también lo puedas reconocer a Él en tu propia historia y reconociéndolo puedas vivir auténticamente con Él. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo para reflejar a ese Hijo de Dios que es el mismo misterio que celebramos cada vez que vamos a la Santa Misa? ¿Cómo lo reconocemos y cómo hacemos para hacer resplandor en nuestra vida de la presencia de Dios en cada uno de nosotros? Que el Señor te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.